Me dijeron que sin un título no valía nada, hoy todos quieren que les dé trabajo. Nunca me sentí completamente parte de mi familia. No por tener gustos distintos ni por una historia rara de adopción que uno inventa de niño, sino porque en mi casa, desde que tengo memoria, todo giraba alrededor de una sola cosa: títulos. Diplomas, certificados, menciones honoríficas, cualquier papel que viniera con sello, firma y un marco bonito era símbolo de valor. El prestigio se medía por la cantidad de letras que podías poner después de tu nombre o por el número de paredes cubiertas con documentos que validaran tu existencia. Mi hermana mayor era el modelo a seguir. Psicóloga con especialización en desarrollo cognitivo, título homologado en 2 países y, según mi madre, una mente brillante destinada a cambiar el mundo. Luego estaba mi primo Esteban, con sus corbatas finas y su inglés de aeropuerto, tratado como un rockstar familiar por haber hecho un MBA en Canadá. Aunque viviera en un apartamento alquilado y se quejara del precio del seguro médico. Y después estaba yo. El que abandonó la universidad a mitad de carrera porque el ambiente académico me asfixiaba. Literalmente me sentía hundirme en cada clase. No fue una decisión impulsiva, pero fue como romper con un pacto tácito que nadie se atrevía a escribir pero todos firmaban. No hubo sermones ese día. Solo miradas cargadas, frases cortadas a la mitad y un silencio que ocupaba más espacio que cualquier grito. Las cenas se volvieron campos minados. Se hablaba de posgrados, nuevas publicaciones, ascensos corporativos. Yo apenas mencionaba mi trabajo en el taller donde me estaban enseñando carpintería, y el tema se cambiaba con una velocidad que dolía. Mi papá, condescendiente, decía que al menos era un oficio honesto, pero el tono con el que lo soltaba sonaba más a lástima que a orgullo. Una Navidad me regalaron un marco vacío. Para que lo llenes cuando termines la carrera, dijeron entre risas. Yo apreté la mandíbula y brindé con el vino barato que había llevado, porque tampoco era digno de poner una botella cara si no sabía distinguirla. Ese día me prometí en silencio que, algún día, me tragaría esas sonrisas. Pero lo que más me marcó fue escucharlos hablar de mí cuando creían que no los oía. Una vez, mi tía Silvia le dijo a mi mamá que era una pena que yo no tuviera ni pizca de ambición, que si seguía así iba a terminar reparando celulares en una feria de pulgas. Y lo más fuerte era que ninguno sabía realmente lo que hacía. Tampoco les interesaba. Para ellos, sin diploma, no había nada valioso en mí. Y sí, me afectó. Me carcomía por dentro. Sentía que corría una maratón sin zapatos, sin pista, mientras ellos ya estaban en el podio, con medallas y aplausos. Hubo semanas donde dormía menos de 4 horas. Trabajaba en el taller de día y estudiaba diseño CAD en cursos gratuitos que solo podía ver en la madrugada. Algunos días ni siquiera tenía para el pasaje y me iba en bicicleta. No le contaba a nadie porque ya sabía lo que me iban a decir: ¿para qué te complicas si no tienes un título que lo respalde? Justo eso me empujó. Esa falta de validación se convirtió en combustible. Cada palabra de menosprecio, cada carcajada mal disimulada, se transformó en un ladrillo. Yo estaba construyendo algo. No sabía qué era todavía, pero era mío. No quería ser más el ejemplo que usaban para decirle a los demás lo que no debían hacer con sus vidas. Quería crear algo con mis propias manos. No para demostrarles nada a ellos, sino para probarme a mí mismo que podía. Que mi valor no dependía de una ceremonia con birrete. Así fue como nació la primera chispa de lo que vendría después. Todo comenzó en un garaje alquilado que apenas tenía espacio para una mesa de trabajo. Para mí era una empresa. Para ellos, una pérdida de tiempo. Me lo dejaban claro cada vez que podían. Hasta que un día, me llamaron para pedirme trabajo. Pero en ese momento, yo ya no era el mismo. Pasó poco más de un año desde que decidí dejar la universidad para volcarme por completo al taller de don Aurelio, un hombre mayor que llevaba toda su vida entre madera, clavos y polvo de lijas. Su taller olía a esfuerzo, mezcla de barniz seco, acerrín y pegamento viejo. Al principio, solo barría el suelo, organizaba herramientas y cargaba maderas pesadas. Pero, sin decirlo, observaba. Me fijaba en cómo él medía sin cinta, cómo sabía qué madera resistía más solo con tocarla, cómo convencía a un cliente sin usar una sola palabra técnica. Y mientras él trabajaba, yo también lo hacía, pero en silencio. Aprovechaba cualquier rato libre para leer los manuales empolvados que tenía guardados en cajas oxidadas, veía tutoriales en internet. Me descargaba guías viejas de diseño digital y aprendía lo que nadie me iba a enseñar en casa. Poco a poco, me fui haciendo útil. Cuando me dejó mi primer encargo, una mesa auxiliar para una señora recién mudada, la hice con tanta precisión y cariño que no solo volvió para agradecérmelo, regresó con 3 amigas más que querían lo mismo. Ese fue el momento exacto en el que sentí que algo dentro de mí se había encendido. Le propuse a don Aurelio algo que llevaba tiempo masticando: un catálogo virtual, redes sociales, diseño personalizado, incluso una página sencilla con una galería digital.
Me miró como si le hablara en mandarín. Me dijo que eso no funcionaría, que eso no era una oficina de arquitectos. Que allí se venían a reparar sillas, no a pedir renders. Y en sus ojos vi exactamente la misma mirada que había visto toda mi vida, incredulidad. No discutí. Le agradecí, recogí mis cosas y esa noche vendí el carro viejo que me había dado mi papá cuando aún creía que iba a terminar la carrera. Me dolió, claro, pero tenía un propósito mayor. Con ese dinero alquilé un garaje diminuto en un barrio popular, compré herramientas de segunda, pinté las paredes yo mismo y armé mi primer espacio de trabajo. Diseñé un logo sencillo con tipografía limpia y creé una cuenta de Instagram. Le puse al proyecto Manos Libres. Porque eso quería, libertad. Independencia. Poder. Dormía sobre una colchoneta al lado de los tablones. Almorzaba arroz con huevo por semanas. Y atendía a mis primeros clientes con la única camisa decente que tenía. No lo hacía por lástima, lo hacía con convicción. Nadie de mi familia supo en ese momento lo que estaba pasando. Nunca les conté. Ya me había cansado de esperar apoyo donde solo encontraba condescendencia. Pero eventualmente se enteraron. Un conocido de mi primo encontró la cuenta de Manos Libres y la compartió en un grupo de Facebook donde varias personas buscaban amoblar sus oficinas improvisadas en casa. Mi hermana fue la primera en comentar: qué tierno que esté intentando emprender, ojalá no se le vaya mucho tiempo en eso antes de encontrar algo estable. Mi primo Esteban respondió: ideal para los que buscan muebles con cariño, aunque sin garantía profesional. Y mi madre, como siempre, soltó una frase ambigua: es lindo verlo entretenido en algo. Ojalá pronto encuentre su camino real. Yo le di like a todos. No contesté una sola palabra. Porque entendí que discutir con ellos era como querer explicarle el mar a alguien que nunca ha tocado el agua. No era tristeza lo que sentía. Era claridad. Mientras ellos se burlaban, yo trabajaba. 10, 12, 14 horas al día. Lo hacía todo: diseñaba, cortaba, lijaba, barnizaba, entregaba. Me equivocaba mucho. Pero cada error me enseñaba más que cualquier salón de clases. Aprendí a negociar precios, a facturar, a lidiar con clientes difíciles y a presupuestar sin que me sobrara ni un tornillo. Llevaba un cuaderno donde anotaba todo lo que aprendía cada noche, como si estuviera armando mi propia universidad artesanal. Con el tiempo, los pedidos empezaron a llegar solos. Escritorios, repisas, mesas para cafés pequeños que buscaban muebles funcionales pero con alma. Llegué al punto en que no podía con todo yo solo. Fue ahí cuando contraté a César. Lo conocí en el mismo taller de don Aurelio. Otro que, como yo, fue tratado como alguien sin futuro por no tener estudios. Le ofrecí el doble de lo que ganaba allá, aunque eso implicaba apretarme más el cinturón. Pero sabía que, si quería crecer, necesitaba manos firmes. Juntos, en jornadas que a veces terminaban a medianoche, sacábamos los pedidos con esfuerzo y paciencia. Sin maquinaria moderna, sin grandes conocimientos teóricos, pero con dedicación. Cada mueble entregado era una pequeña bofetada a esa idea de que solo los títulos dan valor. Mi familia, mientras tanto, seguía en su mundo de másters y conferencias. Pero yo ya no estaba esperando su atención. Sabía que, tarde o temprano, tendrían que mirar. Porque lo que estábamos construyendo no se podía ignorar por siempre. Y ese momento se acercaba. 2 años después del primer corte en ese garaje improvisado, Manos Libres ya no era una idea movida por la rabia. Era una pequeña empresa con vida propia. César seguía firme, y a él se unió Samuel, un muchacho joven que había trabajado descargando madera en un depósito. Sabía más de materiales que muchos ingenieros, podía reconocer una pieza de pino mal curada con solo olerla. Yo reinvertía casi todo. Compré herramientas más potentes, armé una estación con extractor de aire, y hasta construimos una pequeña cabina blanca para tomar fotos de los muebles. No era glamour, era estrategia. Cada entrega iba con precios claros, personalización al gusto del cliente y seguimiento por WhatsApp, desde el diseño hasta la entrega. La gente no solo nos compraba, nos recomendaba. Muchos decían cosas como: por fin alguien que cobra justo y no trata al cliente como ignorante. Ahí supe que estábamos haciendo algo distinto. Y entonces llegó la pandemia. Fue como una tormenta que barrió todo. Oficinas cerradas, despidos por montones, negocios congelados. Pero, entre el caos, emergió una necesidad que lo cambió todo: tener un buen espacio de trabajo en casa. De repente, miles de personas buscaban escritorios, sillas cómodas, organizadores, muebles funcionales que pudieran meterse en una esquina del comedor o junto al sofá. Nosotros, que habíamos empezado con eso, estábamos listos. César, Samuel y yo nos sentamos una noche y les dije que, si querían, podían tomarse un tiempo. Que entendía si la situación los asustaba. Ninguno quiso irse.
César fue quien propuso que hiciéramos turnos dobles y trabajáramos domingos. Y así lo hicimos. Como los pedidos se multiplicaron, por primera vez hice una convocatoria pública. No tenía idea cómo hacer una selección de personal, así que improvisé. Publiqué una historia con la historia de Manos Libres y cerré con una frase que escribí sin pensar demasiado. Si sabes trabajar con las manos, si sabes escuchar antes de hablar y estás dispuesto a aprender, sin que te tengan que tratar como robot, mándame un mensaje. Me llegaron más de 80 respuestas ese mismo día. Elegí 4. Mezclé juventud con experiencia, técnica con intuición. Y fue ahí cuando conocí a Natalia. Ella no habló de martillos ni de tipos de barniz. Su mensaje decía: acabo de terminar la universidad. Mi sueño es trabajar en un lugar donde se vea como algo nace de cero. No sé nada de carpintería, pero soy buena organizando caos y tengo talento para mantener a hombres distraídos en orden. ¿Tomamos un café y te lo explico? Reí. La invité a la terraza del taller. En 20 minutos supe que tenía que ser parte del equipo. No tenía pretensiones. No venía a imponer nada. Solo quería ser útil. La contraté como asistente administrativa. Con el tiempo se convirtió en mucho más, organizó todo, desde la contabilidad hasta los turnos, diseñó un sistema para registrar cada cliente con sus medidas y gustos. Y fue quien nos hizo ver que podíamos actuar como empresa seria sin dejar de ser cercanos. Implementamos seguimiento por fases: diseño, aprobación, fabricación, entrega. Los clientes se sentían acompañados, respetados. Algunos incluso nos escribían que parecía servicio premium. Una tarde, mientras comíamos pan con mortadela entre planos, Natalia dijo: somos más organizados que muchas agencias, y eso que seguimos cocinando en microondas prestado. Y tenía razón. Seguíamos en un espacio pequeño, sí, pero lo que hacíamos era grande. Mientras tanto, mi familia seguía igual. Reuniones por Zoom, donde hablaban de diplomados, becas y cargos con nombres que ni entendía. A veces me conectaban por compromiso. Otras, ni eso. Una vez, en el cumpleaños de mi mamá, por videollamada, conté que habíamos cerrado un contrato con una red de coworkings. Iba a diseñar 50 escritorios a medida. Hubo un silencio de 3 segundos. Mi hermana fue la que respondió: qué bueno que te estés entreteniendo, todos necesitamos una ocupación para no enloquecer. Me desconecté antes de que cantaran el feliz cumpleaños. Desde ese momento, decidí que ya no iba a compartir nada más. No por rencor. Por salud mental. No necesitaba validación de quien no podía ver más allá de un título. Sabía perfectamente lo que estábamos haciendo. Sabía que ningún diploma colgado en la sala se comparaba con el respeto que ganábamos todos los días con trabajo real. Ellos no tenían que entenderlo. Pero el mundo sí lo estaba empezando a notar. Un día, una periodista local nos escribió. Había comprado uno de nuestros muebles por recomendación y quedó impactada al ver que el equipo era joven, sin oficina, pero con un nivel de detalle admirable. Vino con un camarógrafo, grabó todo, nos entrevistó. Cuando me pidió una frase para cerrar, dije: a mí nadie me dio una oportunidad. Así que la construí con estas 2 manos. Lo transmitieron un jueves por la noche. No le avisé a nadie. No hizo falta. Al día siguiente, mi bandeja de entrada explotó. Clientes nuevos, felicitaciones, propuestas. Pero entre todo eso, un correo resaltó, el de mi hermana. Asunto: propuesta profesional. En el cuerpo, sin una sola mención al pasado, me ofrecía sus servicios como psicóloga organizacional para mejorar el clima laboral. Decía que sería un honor colaborar conmigo. Y no fue la única. Tíos, primos, conocidos de la universidad, todos reaparecían. Todos querían un café, un espacio, una oportunidad. Y ahí supe que el momento que esperé tanto, había llegado. Había pasado más de un año desde aquel correo de mi hermana, tan perfectamente redactado como vacío de memoria. Me ofrecía sus servicios como si nunca me hubiera dicho, frente a todos, que yo era una decepción. Como si no recordara el marco vacío que me regaló con una carcajada y un brindis fingido. Pero para entonces, Manos Libres ya no era un taller con pretensiones, era una empresa emergente con estructura, contratos sólidos, equipo en expansión y un nombre que empezaba a sonar en el sector. La entrevista en televisión nos había dado visibilidad, sí. Pero más que eso, nos validó frente a un entorno que solo cree en lo que puede certificar. Y de un día para otro, comenzamos a recibir propuestas que jamás habríamos imaginado, colaboraciones con instituciones públicas, invitaciones a ferias de diseño, licitaciones para mobiliario educativo. Yo seguía aprendiendo todo a marcha forzada. No tenía mentor, no tenía a quien acudir. Leía contratos en la madrugada con los ojos rojos, traducía manuales técnicos en inglés con el celular en la mano, y preguntaba sin miedo todo lo que no sabía.
pero lo que más me costó fue delegar la parte creativa. Diseñar era mi forma de respirar, pero la empresa necesitaba que yo pensara como director, no como carpintero. Así que contraté a 2 diseñadores industriales. Tenían diplomas colgados en el fondo de la videollamada, pero ni los mencionaron. Me hablaron de función, de emoción, de experiencia de usuario. Me convencieron en 5 minutos. Los contraté ese mismo día. Natalia, por su parte, se convirtió en el corazón del equipo. Organizaba flujos internos, filtraba propuestas, revisaba contratos y capacitaba a los nuevos empleados. Era más que una asistente, era mi equilibrio. Para nuestro tercer aniversario ya éramos 12 personas. Contratos fijos, beneficios reales, turnos organizados y algo más importante, respeto. Lo que yo nunca sentí en mi casa. El taller nos quedaba pequeño. Sonaban sierras al mismo tiempo que atendíamos llamadas importantes en una oficina improvisada detrás de una cortina negra. Pero yo ya no me sentía menos que nadie. Fue entonces cuando, una tarde cualquiera, sonó mi celular. Era mi madre. Hacía 6 meses que no hablábamos. Me dijo que una vecina suya le había mostrado el reportaje. Que su nieto quería estudiar carpintería y se sintió inspirado. Que estaba muy orgullosa de lo que había construido. Y luego, con una voz cuidadosamente casual, preguntó si estaba pensando en contratar más gente. Me habló de mi tía Alicia, preocupada por su hijo, Gerardo, sí, el del MBA, que acababa de ser despedido. Tú sabes, estas cosas pasan hasta en las mejores empresas, dijo bajito. Me explicó que ahora él buscaba algo más dinámico, más conectado con la realidad del mercado local. Y que si había alguna vacante, le encantaría postularse. La escuché sin decir una palabra. No le pregunté cómo estaba Gerardo. No pregunté si ahora veía mi proyecto como algo legítimo. Le dije simplemente que íbamos a abrir vacantes y que, si él estaba interesado, podía enviar su hoja de vida como cualquier otro postulante. Claro, claro, dijo, como quien sabe que eso no es lo que esperaba escuchar. Y no fue la única. Poco después, mi tía Alicia me escribió agradeciéndome por considerar a su hijo. Y de paso, mencionó que ella también tenía experiencia en temas contables y que, si necesitaba a alguien de confianza, estaría encantada de ayudar. Luego llegó otro correo de mi hermana. Esta vez más detallado, con un paquete de talleres sobre salud mental en empresas emergentes. Lo firmaba con tono institucional, ofreciendo una primera sesión gratuita para evaluar si era pertinente. Y después vinieron otros. Mi primo Santiago, ingeniero civil, me escribió por LinkedIn preguntando si necesitaba asesoría técnica para ampliar la planta. Un excompañero del colegio, el mismo que me empujó una vez en el pasillo mientras decía que los que no servían para estudiar terminaban de obreros, me pidió un café para explorar una alianza. Era como si hubieran despertado todos a la vez. Como si, de pronto, notaran que llegué. Y no solo eso, que llegué lejos. Sin ellos. Esa noche, después de leer todos los mensajes, me senté solo en el taller, ya vacío. El aire olía a barniz seco. El aserrín flotaba como si el día no quisiera irse. Pensé en todas las veces que me sentí invisible, en cada comentario disfrazado de humor, en cada mirada que decía no vas a lograr nada. Y ahí estaban. Tocando la puerta. Pidiendo un lugar. Pidiendo empleo. Y yo tenía el poder de decir sí o no. Pero no lo hice con rencor. Lo hice con claridad. Sabía que no se trataba de venganza. Era dignidad. Era justicia. A los pocos días, empezamos a preparar algo que llevaba meses gestándose, la apertura de nuestra segunda planta. Más amplia, con equipamiento nuevo, en una zona industrial que nos permitiría operar a mayor escala. Era el momento de profesionalizarlo todo, organigramas, manuales, roles definidos, evaluaciones reales. También nuevos supervisores. Y entonces tomé una decisión clave. Publicamos las vacantes sin filtros académicos. Como siempre lo hicimos. No pedimos universidad. No pedimos títulos. No pedimos edad. Solo lo de siempre, ganas reales de trabajar, respeto por los procesos y capacidad de adaptarse sin derrumbarse. La respuesta fue abrumadora. Llegaron cientos de hojas de vida. Y entre ellas, nombres conocidos. El primero fue Gerardo. Su carta de presentación parecía sacada de un banco de frases enlatadas: visión estratégica, toma de decisiones en entornos VUCA, optimización de KPIs disruptivos. La leí entera, como quien lee un menú carísimo, después de ya haber comido. En la última línea decía que su MBA en el extranjero lo hacía ideal para liderar equipos de talento en desarrollo. Como si mi gente fuera material inacabado. Lo agendé para entrevista. Después llegó la aplicación de mi hermana. Esta vez no mandó correo, aplicó directo como candidata a bienestar organizacional.
Adjuntó su portafolio con actividades como círculo de vínculos, telaraña emocional y mapas de reconexión afectiva. Nada sobre logística, turnos rotativos o dinámicas reales de planta. La anoté. Y luego, recibí una llamada. Era mi papá. No mandó correo. Me llamó directamente. Me dijo que estaba buscando algo para mantenerse ocupado, que la pensión no le alcanzaba. Y que había escuchado que iba a abrir una planta nueva. Que no pedía trato especial. Que aunque fuera algo básico, él no se ofendía. Su voz sonaba cansada. Mucho más que antes. Le respondí que también podía postularse. Que todos iban a ser evaluados por igual. Y así lo hice. La semana siguiente, me senté al otro lado de una mesa. Una que nunca imaginé ocupar. Con mi libreta abierta, una pila de hojas de evaluación y la espalda erguida. Las entrevistas comenzaron puntuales. Me senté con un café frío y mi libreta abierta en la sala de reuniones que habíamos acondicionado justo al lado de la planta. El primero en llegar fue Gerardo, mi primo. Impecable. Camisa blanca, reloj de marca, maletín de cuero brillante y una actitud que no se había enterado aún de su nueva realidad. Habló durante 10 minutos seguidos sin que yo preguntara nada: sinergias, optimización, liderazgo horizontal, eficiencia operativa. Lo dejé hablar. Luego le pasé una hoja con un caso práctico: calcular el costo de producción de 20 escritorios modulares, con datos reales, materiales, tiempo, transporte, margen de ganancia. La miró como si le hubiera pasado una ecuación en otro idioma. Después de un rato, sacó el celular. Le recordé que las entrevistas eran sin dispositivos. Me miró incómodo y dijo: esto normalmente lo ve el área de costos, no el gerente de planta. Lo anoté en mi libreta y lo despedí con cortesía. Luego vino mi hermana. Trajo una carpeta llena de colores, stickers, folletos, dinámicas. Me habló de estudios de Harvard, de Stanford, de bienestar corporativo. Yo le pregunté qué proponía para reducir la rotación de personal en turnos nocturnos sin tocar el salario. Tardó. Pensó. Me respondió con algo sobre fortalecer vínculos afectivos entre compañeros. No dije nada. Cerré la carpeta y anoté con claridad: no entiende el contexto. Finalmente, llegó mi padre. Vestido con ropa sencilla, sin currículum ni carpeta. Se sentó con las manos entrelazadas y me dijo: tú sabes lo que he hecho. Supervisé despachos, cargué cajas, fui encargado de bodega. No busco un favor. Si hay algo en lo que pueda ayudar, aunque sea básico, lo hago. No me miró mientras hablaba. Su voz no tenía exigencia, solo necesidad. Me limité a responder lo mismo que a todos. Te avisaré en una semana. Durante los días siguientes, revisamos todas las hojas de vida con Natalia y los coordinadores. Vi decenas de perfiles: técnicos, exoperarios, madres cabeza de hogar, gente con años de experiencia real. Y supe con total claridad a quienes necesitábamos. Pero también sabía que esa decisión no se trataba solo de llenar vacantes. Era algo más profundo. Era el momento de recuperar la narrativa que me habían arrebatado desde niño. No desde la venganza, sino desde la dignidad. Así que decidí hacerlo frente a todos. Como solían hacer ellos. Solo que esta vez, los asientos estaban cambiados. Una semana después, convoqué una cena en la casa donde crecí. No di detalles. Solo dije que tenía algo importante que comunicar sobre el crecimiento de la empresa. Mi madre asumió que era un anuncio de sociedad. Mi hermana llevó un vino. Gerardo envió al grupo un mensaje con un emoji de brindis y la frase: qué orgullo tener emprendedores en la familia. Llegué temprano. Cociné yo mismo una lasaña como la que hacía mi abuela. Puse la mesa con cuidado, nada lujoso, pero todo ordenado. Sobre cada plato coloqué un sobresellado con el logo de Manos Libres. Papel grueso. Sin nombres afuera. Yo sabía perfectamente quién se iba a sentar dónde. Fueron llegando con sonrisas suaves, elogios al aire, abrazos tibios. Mi madre me dijo que estaba orgullosa. Mi hermana comentó que me veía centrado. Gerardo preguntó cuál era la clave para mantener enfoque. Los dejé hablar. Cuando todos estuvieron sentados, me puse de pie. Les agradecí por venir. Les conté que, como sabían, la empresa estaba en expansión y que habíamos abierto un proceso de selección. Algunos sonrieron. Mi madre incluso murmuró: por eso vinimos, hijo, para apoyarte. Continué. Varios de ustedes postularon. Y, como corresponde, fueron evaluados como cualquier otro aspirante. Les pedí que abrieran los sobres. Gerardo fue el primero. Leyó su carta y su rostro se desfiguró. Le informábamos que, por su desconexión con procesos reales de planta y falta de experiencia operativa, su perfil no se ajustaba a nuestras necesidades.
La carta estaba firmada por Natalia, no por mí. Mi hermana abrió el suyo con más lentitud. Su carta señalaba que valorábamos su formación, pero que el enfoque de nuestro equipo requería intervenciones prácticas, no dinámicas lúdicas sacadas de manuales ajenos a nuestra realidad. Frunció el ceño, la guardó en su cartera y cruzó los brazos. Mi madre, inquieta, abrió el suyo. Era breve. Le agradecíamos su cariño, pero no existía una vacante acorde con su perfil. Cerraba con una línea escrita por mí: en Manos Libres no trabajamos por lazos de sangre, sino por compromiso real. El sobre de mi padre era distinto. Verde oscuro. Contenía una propuesta formal para trabajar en el área de logística nocturna. Turnos de madrugada, salario justo, beneficios, posibilidad de ascenso. La leyó en silencio. Dobló la hoja y la guardó sin decir una palabra. Nadie habló durante varios minutos. Gerardo murmuró que quizás me estaba dejando llevar por el ego. Mi hermana dijo que no quería trabajar en un lugar donde no se valoraba la educación. Mi madre insinuó que estaba cometiendo un error, que estaba cerrando puertas a mi propia sangre. Y yo, sin levantar la voz, respondí. Durante años me repitieron que sin un título no valía. Que mis decisiones eran errores. Hoy no tengo un diploma enmarcado. Pero tengo algo mejor, tengo la capacidad de elegir. Y ustedes me enseñaron que quien elige, tiene el poder. Hoy, apliqué sus reglas. Y si no les gusta, ahora saben cómo se siente. Nadie pidió postre. Algunos dejaron la comida servida. Mi padre fue el último en irse. Me miró desde la puerta. No dijo nada. Pero sus ojos estaban húmedos. Supe que aceptaría el trabajo. Y supe también que él entendía todo. No era revancha. Era justicia. Un año ha pasado desde esa cena. La segunda planta de Manos Libres es ahora una realidad. Automatizada, operativa, sólida. El comedor tiene música suave en las mañanas. Siempre hay café caliente. Muchos de los que hoy trabajan conmigo no tienen títulos. Algunos son madres solteras que dejaron la universidad. Otros, hombres que salieron de la cárcel con ganas de demostrar que saben hacer más que sobrevivir. Todos tienen un espacio aquí. Mi padre cumplió. Turnos de madrugada. Puntual. Silencioso. Nunca pidió trato especial. Nunca habló de mí como jefe. Al sexto mes me dejó una nota escrita a mano sobre el escritorio. Gracias por tratarme como uno más. Y por confiar cuando yo no lo hice. La guardé sin decir nada. Pero supe que esa era su forma de pedir perdón. Mi primo Gerardo regresó a vivir con su mamá. No ha conseguido empleo fijo. Sigue hablando en LinkedIn de resiliencia y reinvención, como si fuera un personaje. Pero no se atreve a admitir lo que más le duele, que menospreció lo que ahora desea. Mi hermana abrió su propia oficina. Curiosamente, varios de mis empleados que necesitaban apoyo psicológico terminaron atendiéndose con ella. Sus informes son buenos. La contratamos como prestadora externa. Nos manda su factura cada mes. Se le paga puntualmente. Sin rencores. Sin privilegios. Sin cercanía. Mi madre juega a la ambigüedad. Me presenta como su hijo, el empresario. Dice estar orgullosa. Pero no menciona las veces que me dijo que no llegaría a nada. A veces me llama, me ofrece ayuda. Yo le respondo con cortesía. Pero ya no confunde mi silencio con obediencia. Ahora sabe que mi límite es firme. En la entrada de nuestra planta nueva hay algo colgado en la pared. No es un diploma. Es un marco idéntico al que me regalaron vacío esa Navidad. Dentro no hay un título. Hay una copia ampliada del primer recibo que emitimos por la venta de un escritorio. Y una frase escrita a mano. Aquí empezó todo lo que dijeron que no valía nada. También colgué la llave oxidada del primer garaje. Montada en una tabla sin lijar, con las astillas a la vista. Para que nadie olvide de dónde venimos. Ni yo. Ni quienes entren por esa puerta. Porque aquí, las manos también valen. Porque aquí, el valor no se imprime en cartulina. Se construye. Se suda. Se defiende. Aunque moleste. Aunque no lo entiendan. Aunque nunca lo admitan. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.